Bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos realizando una entrevista a estudiantes del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO, con el objetivo de identificar características de los factores que intervienen en el aprendizaje, así como la importancia que representa para los docentes conocerlos, para lo cual hemos invitado a nuestros expertos en el tema. Maestra María Reina. Hola, ¿qué tal? Un placer compartir con ustedes sobre tan importante tema. Me apasiona puesto que soy psicóloga que labora en el nivel de educación especial desde hace 12 años. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el maestro José Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Pérez Ornelas. Me dedico a la docencia desde hace 24 años. Me desempeño como director de primaria y también trabajo como profesor de secundaria impartiendo la asignatura de español. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, maestros. Y su servidora, la maestra Norma Luz Pérez Amador. Soy docente frente a grupo desde hace 10 años, laboro a nivel superior, tanto en el ámbito privado como público. La educación es la base del desarrollo social, siendo los estudios los cimientos de una base cultural necesaria para vivir en sociedad y poder desenvolvernos en ella, según Raya 2010. Esto ha despertado el interés, sobre todo en las últimas décadas, por investigar, describir y contemplar en el currículum educativo la gran cantidad de factores, tanto internos como externos, que influyen en el aprendizaje, especialmente la motivación. Factor que incide más directamente en el éxito escolar. Para ello, es sumamente importante considerar la responsabilidad compartida entre el alumno, la familia y la escuela. Para entrar en el tema, maestra Reina, ¿nos puede decir qué tipo de factores influyen? Claro que sí, mira, están los factores del éxito académico, los factores ambientales y los factores internos. Maestra, ¿sería tan amable de decirnos también cuáles son las características de los factores de éxito académico? Claro que sí, con gusto. Mira, entre los factores del éxito académico, según Raya 2010, pues bueno, está la motivación. Como bien lo mencionaste, yo creo que es la principal clave del aprendizaje, puesto que es el impulso que conduce a una persona no solo a elegir, sino también a realizar una acción. No obstante, pues bueno, es importante ir pasando de la motivación extrínseca a la intrínseca. ¿Esto cómo? Pues bueno, haciendo metas pequeñas y a corto plazo para acercarse poco a poco y de manera progresiva a lo que vendría siendo la meta final. Y aunque este era del docente elevar la motivación, así como incentivar cada logro de sus alumnos, el papel de la familia es esencial, puesto que desde el hogar se debe alentar a enriquecer el bagaje cultural, así como a valorar cada logro, por mínimo que sea, hasta llegar a concebir el estudio como un éxito personal y social. Otro factor, pues son las aptitudes intelectuales. Todas las personas nos encontramos dotadas de una inteligencia general. Sin embargo, el hecho de ser muy inteligentes pues no garantiza el éxito. De ahí la importancia de considerar otros factores como el razonamiento verbal, espacial, numérico, etcétera, que conforman otros tipos de inteligencias. Y aquí pudiéramos citar las inteligencias múltiples de las que habla Howard Gardner. Estos determinan ciertas habilidades o capacidades que proporcionan a las personas la facilidad para hacer frente a los diversos tipos de tareas, así como para elegir una preparación profesional. Otro factor, pues bueno, son los conocimientos previos, y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque son esquemas de conocimiento con los que ya cuentan las personas sobre determinado tema, lo cual facilita el puente entre lo que ya se sabe con lo que está por aprender, y así modificar sus esquemas de conocimiento. Otro factor, que vendría siendo el cuarto, de los más importantes que considera Raya para el éxito académico, es la aplicación de técnicas de estudio. Muchas veces el éxito académico no depende solo por ser una persona muy inteligente, sino por los hábitos de estudio que se tengan, ya que facilitan el aprendizaje y aproximan a las metas escolares, es decir, planificar el tiempo, lugar y el horario de estudio, es decir, que sea algo realista y que no implique mucho esfuerzo ni reste tiempo de ocio y recreación. Entre estos se encuentran subrayar, tomar notas, elaborar preguntas y respuestas, diseñar esquemas, mapas mentales, conceptuales, hacer resúmenes, etc. Muchas gracias.
Gracias, maestra Reina. Yo les voy a explicar las características de los factores ambientales. Aquí tenemos que considerar nosotros lo que es el lugar de estudio, ya que depende de las posibilidades y las preferencias, pero debe de ser un espacio personal. Esto con el objetivo de poder crear hábitos de estudio asociados con el aprendizaje, debido a que favorece la concentración y evita distracciones, debiendo estar ordenado y con el material necesario para las diversas tareas académicas. Asimismo, debe de contar con una iluminación adecuada de forma homogénea que evita contrastes de luces y sombras. La temperatura también debe ser homogénea para favorecer la actividad mental. Debe ser agradable y se sugiere sea entre 18 y 22 grados. La ventilación es también otro factor que debe de renovarse periódicamente. Esto para evitar que disminuya la proporción de oxígeno y se dificulte así la oxigenación del cerebro. El mobiliario debe de procurar que se cuente con una silla de un respaldo recto donde la persona pueda acomodar sus piernas en un ángulo de 90 grados, considerando que los pies deben de estar apoyados en el suelo y la mesa a una altura adecuada a la persona para que pueda apoyar sus antebrazos e inclinar la cabeza levemente hacia adelante. Dentro de lo que son los distractores externos, el ruido para algunas personas puede dificultar la concentración, para otras puede favorecer el desarrollo de algunas actividades. Según Raya, lo aconsejable es que se atenúe el ruido ambiental cuando es elevado, empleando por ejemplo música instrumental. Él sugiere que sea clásica o barroca con un volumen bajo, ya que relaja y ayuda a concentrarse, optimizando el rendimiento intelectual. Asimismo, también considera la parte de la compañía. ¿Qué tan beneficioso puede ser estudiar solo acompañado? Estudiar solo proporciona menos elementos distractores a nuestro alrededor, de ahí que se aconseja repasar lo aprendido de manera individual. No obstante, estudiar acompañado también puede favorecer la memoria y la comprensión al socializar el aprendizaje, lo cual implica una estrategia cuando las personas se encuentran desmotivadas o desinteresadas en las tareas escolares. Maestro José Antonio, ¿nos podría decir también cuáles son las características de los factores del éxito académico? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, entre las principales están lo que es la activación mental y concentración. Y esto es necesario que cada quien aprenda a relajarse. Por ejemplo, si un alumno está relajado física y mentalmente, se aproximará a esa concentración y a un ritmo adecuado de trabajo. También está el factor de la atención, que está muy ligada a la concentración. Es un término que hace referencia a una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más importantes y dotándolos de prioridad para centrarse de manera persistente en un estímulo o actividad. También la atención es entendida como ese mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos. La atención que precisamos en el estudio consta de dos partes, una atención selectiva y una atención mantenida. También están otros factores que son el cansancio, la ansiedad, el nerviosismo, la escasa motivación y los problemas personales. Y pues para combatir estos factores, primero hemos de reconocerlos para poder conseguir vencerlos. Necesitamos detectar y tomar medidas y algunas sugerencias para combatirlos. Otro de estos factores es la memoria, y esta hace referencia a esa capacidad de retener, de almacenar, de recuperar información del cerebro. Pues el cerebro tiene distintos tipos de memoria y pues de acuerdo a su duración y contenido podemos hablar de una memoria visual que nos ayuda a la comprensión, a la memorización, la memoria auditiva, que pues esta nos ayuda de acuerdo a lo que escuchamos. Por otra parte también está lo que es la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. Corto plazo es una memoria limitada que dura poco tiempo, generalmente
pues es un par de segundos o minutos. Sin embargo, la memoria a largo plazo, pues es aquella que nos permite almacenar información y recuerdos por más tiempo. Junto con estos factores internos está lo que son los estilos de aprendizaje, que son los rasgos cognitivos y fisiológicos más utilizados por los estudiantes como medio de interacción dentro de sus propios procesos de aprendizaje. Y estos estilos se relacionan pues con una serie de características personales. Eso es algo, el ritmo que cada quien o la forma, la manera en que cada quien va a obtener la información para desarrollar su crecimiento. Por ejemplo, está el visual, el auditivo, verbal y kinestésico. También está el factor personalidad. El desarrollo de la personalidad está íntimamente relacionado con la educación emocional, la cual puede definirse como un proceso educativo, continuo, permanente y muchas veces de carácter transversal, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de las competencias emocionales en las personas. Entonces, pues cosas muy individuales, muy personales, ¿verdad? Otro es lo que hace referencia a otros factores, que es la actitud, la voluntad y la motivación, que es lo más importante, porque estas representan la forma en que actúa el estudiante en el aula de clases, es decir, representa la voluntad y el interés de progresar durante un proceso en el cual se adquiere conocimientos. Y no menos importante está también el factor de las habilidades sociales, pues en la convivencia entre iguales permite conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás y estar en contacto con intereses y deseos, alcanzar nuestros objetivos, aprender y así hasta defender nuestros propios derechos. Estos son algunos de los factores más importantes, factores internos, Norma. Muchas gracias. Ahora me permito explicar cómo se relacionan estos factores entre sí. El proceso educativo es sumamente complejo. Dichos factores intervienen favorable o desfavorablemente, es decir, afectan o favorecen el aprendizaje. Esto es porque no operan aisladamente, sino que interactúan en conjunto, por lo que tomar en cuenta estos factores y condiciones, mientras más se aplique el resultado, podría ser mejor. Por ejemplo, dentro de los factores que se consideran pueden afectar el aprendizaje son la personalidad, la inteligencia, los conocimientos previos, los problemas económicos, las expectativas, los problemas de interacción. Dentro de los que lo favorecen, encontramos igualmente la motivación, una buena alimentación, un buen descanso y la experimentación. Maestro Antonio, ¿qué importancia tiene para el docente conocer estos factores? Pues como docentes es sumamente relevante conocer todos estos factores que intervienen en el aprendizaje. Gran parte de ellos seguramente los analizamos desde nuestra formación inicial y es algo importante porque desde nuestra labor permite planificar las actividades, crear mejores condiciones para desarrollar en el aula el aprendizaje y desarrollar pues las competencias para una formación integral. Todos los maestros debemos conocer estos factores, tener los ingredientes indicados para el éxito y los resultados deseados. Maestro, igualmente nos puede decir, como docente, ¿cuál de los 3 tipos de factores considera de mayor importancia para el aprendizaje? Mira, considero que es muy importante conocer y tomar en cuenta todos los factores, ya sean cognitivos o académicos, ambientales e internos, que también se pueden clasificar como afectivos sociales, porque en el trabajo áulico intervienen unos u otros en los estudiantes. Es cuestión de individualidad, de características particulares que detectamos y atendemos de la misma manera. Sin embargo, desde mi experiencia, los más importantes pues son los que tienen relación con la motivación intrínseca y la actitud,
porque si el alumno no quiere aprender, pues no hay disposición o interés, difícilmente vamos a lograr algo. Según Raya 2010, dice que todos los factores influyen en el rendimiento intelectual y son factores que afectan el éxito o el fracaso en el estudio. Pero debemos intentar conseguir que la relación entre la atención, la memoria y la motivación funcione de la mejor forma posible, obteniendo así los resultados deseados. Por ejemplo, ¿qué nos sucede cuando hay niños que en sus contextos socioculturales y ambientales pues no son muy favorables? Y a pesar de ello, con el empeño vencen las condiciones de un lugar adecuado, la temperatura, la iluminación, ventilación, ruido, interferencias, lo que sea. O bien, cuando las cuestiones académicas como la motivación, las aptitudes intelectuales, los conocimientos previos y las técnicas de estudio presentan deficiencias. Eso es posible que se desarrolle en un periodo formativo, con una buena educación, con el desempeño del docente y el apoyo de la familia. Pero insisto, los factores internos que tienen que ver con personalidad, memoria, atención, estilos de aprendizaje y motivación, pues esos son determinantes y dependen pues únicamente del individuo. Sus características y su disposición pues son esenciales. Quizás como docentes o como adultos podemos influir un poco, pero pues ahora sí que es una decisión personal. Cuando alguien está motivado por aprender, lo logra a pesar de los demás factores o limitantes que se encuentren, porque está guiado por su curiosidad e iniciativa. Bueno, pues finalizo citando el dicho popular, dice, se aprende con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Y bien dice Raya 2010, sin embargo, los factores como la atención, concentración o memoria no son nada si no hay motivación. Muchas gracias, maestro. Para concluir, ¿nos podrían responder lo siguiente? ¿Para qué creo que me van a servir estos contenidos? Maestra Reina, por favor. Claro que sí. Mira, definitivamente el aprendizaje requiere de una participación activa por parte del alumno. Esto con base en Raya 2010 y demás bibliografía que a lo largo del tiempo pues hemos estado revisando, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas, cuando se habla precisamente de ese aprendizaje activo, donde el alumno construye su propio aprendizaje, ¿no? Por lo que también es muy importante conocer en su totalidad a cada uno de los estudiantes. Esto es, la forma en que aprenden, el nivel real de desarrollo en que se encuentran. ¿Por qué? Porque no siempre están ubicados en la etapa que les corresponde según su nivel de edad. Los conocimientos previos que ya poseen, también como ya lo revisamos, es algo muy importante, y su historial escolar, incluso familiar. Entonces, el conocer todos estos contenidos nos ayuda a propiciar que exista en los alumnos una actitud activa hacia el trabajo, así como evitar aquellos factores que impiden el correcto desarrollo de técnicas de estudio para lograr aprender. Gracias. Gracias, maestra. En mi opinión, el conocer las variables o los factores que afectan el aprendizaje y que pueden influir, sobre todo cuando hablamos de aspectos académicos, es necesario recordar que como base existe un aprendizaje multifactorial que no es necesariamente consciente ni tampoco es intencional. Nos referimos al que desarrollamos de manera práctica, casi inconsciente, a través de situaciones que debemos enfrentar y o resolver en nuestra vida cotidiana. Centrándonos en lo académico, convenimos en que se debe manifestar un proceso de aprendizaje continuo, consciente e intrapersonal, el cual evoluciona con el tiempo y que se desarrolla en la medida de las capacidades personales que cada uno tenga. También existe un aprendizaje interpersonal que debemos tomar en cuenta y que solo se logra a través de procesos sociales, culturales y disciplinares que forman parte importante del desarrollo estudiantil. Maestro Antonio, ¿usted qué opina?
Mira, pues yo creo que aprender estos contenidos definitivamente me va a servir para mejorar y fortalecer el proceso de aprendizaje, para potenciar el aprovechamiento académico, que es una de las finalidades de la educación. Sin embargo, tener conocimiento y tomar en cuenta las características, particularidades e individualidad de cada estudiante, pues me permite conocerlos y tomar en cuenta hasta dónde está el alcance y la influencia de mi quehacer educativo. También es importante conocer tanto las necesidades, intereses, motivaciones, estilos y canales de aprendizaje, las afinidades, relaciones y experiencias, las situaciones familiares y contextuales de cada sujeto y como colectivo grupal. Muchas gracias, maestro. Maestra, ¿usted nos podría responder cómo pretende aplicarlos en su práctica docente, por favor? Claro que sí, maestra Norma, con gusto. Bueno, pues, ¿cómo los voy a aplicar? ¿Cómo pretendo aplicarlos en mi práctica docente? Aunque la motivación depende de cada persona, el docente bien puede potenciarla. De ahí la importancia de reconocer estos factores que intervienen en el aprendizaje para que éste se vuelva significativo, con base en Ausubel, ¿verdad? Esto coadyuvará a diseñar y desarrollar clases más interesantes y desafiantes. Entonces, el conocer las aptitudes intelectuales de mis alumnos me brindará un panorama sobre por qué determinadas asignaturas son preferidas y otras no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues diseñar y realizar un doble esfuerzo en aquellas disciplinas que son percibidas como tediosas o difíciles. Por ejemplo, las matemáticas. Esto ayudará a mejorar los resultados académicos a través de la educación integral que tanto se subraya en los planes y programas de estudio actuales, así como la fundamentación legal de todo currículo educativo, conformando un verdadero trabajo colaborativo entre las instituciones, la escuela, la familia y el propio alumno. Muchas gracias. Gracias, maestra. Si bien todos los factores mencionados son importantes, no podemos dejar de lado que las estrategias docentes son otro factor clave, ya que el docente debe ser capaz de motivar y saber dirigir al alumnado. Es decir, la función de mediador permite que el alumno sea el protagonista del aprendizaje y que el docente haga una aplicación real de la didáctica, es decir, que no la dejemos en ese marco conceptual, lo cual permite el desarrollo de las competencias en el alumno. Maestro Antonio, ¿cuál sería en su caso? Sí, yo pretendo aplicarlos como un promotor y mediador en situaciones importantes como la actitud, la motivación, la voluntad, las relaciones personales y la organización. En las dos funciones que desempeño, tengo la oportunidad de hacer recomendaciones en sentido formativo a mis estudiantes. Como directivo, puedo influir por medio de las charlas con los padres de familia, ya sea para hacer alguna sugerencia o una plática constructiva. Al igual con los compañeros maestros a mi cargo, pues al momento de brindar asesoría y acompañamiento, se pretende propiciar la reflexión docente que permita buscar estrategias que favorezcan el desarrollo del aprendizaje. Pues, si bien debo procurar la creación de ambientes de aprendizaje favorables, tanto en la escuela como en la casa, para complementar la formación de los estudiantes que están a mi cargo. Muchas gracias, maestros. Les agradecemos su tiempo. Para finalizar con el tema de esta semana, debemos recordar que brindar educación con una visión de excelencia es el reto que enfrentan las instituciones de nuestro país, obligando a quienes dirigen las instituciones educativas a buscar soluciones que rompan los paradigmas tradicionales para mejorar el desempeño académico. Esperamos verlos en nuestra siguiente emisión. Excelente semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias.